Jesús habla hoy. Jesús habla hoy, le está hablando a través de quien les habla en este programa y va a haber cosas maravillosas. Jesús ama a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él no trató nunca mal a los pecadores y nunca los pecadores trataron mal a Jesús. Eso es tan importante saber. En toda la Biblia no hay un solo caso que se relate que alguien que estaba en pecado no haya sido perdonado por Jesús. No hay una sola vez de que alguien que estaba en pecado haya insultado a Jesús, porque captaba la gente que Jesús le amaba y venía a liberarlos. Jesús se enojaba solamente con los líderes religiosos que impedían que los pecadores sean salvos. Aquellos que confundían las cosas de Dios y mostraban un Dios que no es Dios, y hoy sigue siendo igual. Hay muchos ministros religiosos que condenan a las personas en vez de decirles Jesús te ama, Jesús tiene la disposición de perdonarte, de limpiarte de todos los pecados y limpiarte de toda maldad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, San Lucas capítulo 19 habla de un hombre llamado Zaqueo. Él vivía en una ciudad que se llama Jericó, que estaba cerca de Jerusalén, y iba pasando por la ciudad. Y sucedió, dice, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahora, era jefe de los malos, era jefe de los cobradores de impuestos que estafaban, y era rico. Obviamente, por medio de sus estafas, había logrado hacerse rico. Pero, dice, este hombre se enteró que venía Jesús y le interesaba. Tenía inquietudes de saber quién era Jesús. Él estaba hastiado de su vida. Él quería un cambio. Él anhelaba encontrar la verdad. Anhelaba encontrar la vida eterna. Anhelaba encontrar aquel Mesías, aquel ungido de que la gente hablaba que iba a venir. Jesús se acerca, pero Zaqueo no podía acercarse a él porque había una multitud que lo rodeaba. Él era pequeño de estatura y no podía acercarse a Jesús. Entonces él corrió adelante y se subió a un árbol para poder verle. El rico cobrador de impuestos no tuvo problema en hacer cualquier cosa, subirse a un árbol. Todos se podían burlar de él. ¿Qué estás haciendo ahí arriba, Zaqueo? Él no le importó. Él le importaba Jesús. Y entonces Jesús iba a pasar por ahí. Él calculó, Jesús iba a pasar por ahí y se subió a un árbol que estaba más adelante. Entonces, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Jesús conoce el nombre de todas las personas, conoce tu nombre. Y conoce tus inquietudes y conoce tus deseos, y si tenés deseos de Dios, Él se va a revelar y te va a hablar y te va a llamar por tu nombre. Y lo está haciendo en este mismo momento, te está llamando por tu nombre. Dice, desciende pronto porque es necesario que pose yo en tu casa, que entre yo en tu casa. Y Jesús te está diciendo en este momento, es necesario que yo entre en tu corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Jesús mismo es la vida eterna.
Y para tener la vida eterna hay que tener a Jesús. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, literalmente. Y así sucede. Y tendremos amistad, cenaremos juntos, hablaremos. Cuando Jesús entra y usted le abre la puerta, no se va más, se queda para siempre. El Espíritu Santo se queda para siempre. Y comienza el proceso de la regeneración en su vida. Usted es declarado salvo, es declarado justo, es declarado hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y el Espíritu Santo le va santificando de a poco. Usted de repente se da cuenta que ya no piensa los pecados que le gustaba hacer antes, ya no le gusta. Los programas de televisión pecaminosos, por así decirlo, ya no le gustan más. Empieza a cambiar su mente. Aquellas personas que odiaba ya no las odia. No le importaba a nadie. Usted, de cualquier persona, veía una persona, se murió, se cayó, pero ahora se interesa por la gente. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Se produce un cambio. Y Dios le está diciendo a usted lo mismo que le dijo a Zaqueo. Lo llama por su nombre y le dice, es necesario que hoy entre yo en tu casa. ¿Se entiende? Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La palabra de Dios dice que todos los hombres estamos perdidos. La palabra de Dios dice que cada cual, dice, se apartó como una oveja descarriada. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios Padre cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Él muere en la cruz pagando la deuda de su pecado. Muere como su sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus heridas somos nosotros sanados. Él muere en nuestro lugar y después resucita, mostrando que usted también algún día va a resucitar. Si es de Jesús. Y si no, va a resucitar para condenación. Dice el Señor, de cierto os digo, que llegará el día que vendrá una resurrección. Los justos resucitarán para vida eterna y los injustos para condenación eterna. ¿En qué grupo estará usted? ¿En los que le abrieron el corazón a Jesús? ¿O que no le interesó y se aburrió escuchando este programa y no se dio cuenta que estaba en juego su eternidad? ¿Dónde iba a ir su alma? ¿Dónde iba a ir su espíritu? Por los siglos de los siglos, al cielo o al infierno. Si usted acepta a Jesús como lo aceptó Zaqueo, Zaqueo lo invita a la casa. Y no solamente le invita a la casa, sino que invita a muchísimos pecadores amigos de él, porque él ya estaba pensando en sus amigos o sus conocidos. Por supuesto que los líderes religiosos lo criticaban y criticaban a Jesús diciendo, este no puede ser Dios porque ha entrado a comer en la casa de un hombre pecador. Y Dios es así. Él se sienta con los pecadores, busca a los perdidos, ama a los asesinos, dio su vida por cada persona del mundo
que ha vivido y que vivirá y que todavía no nació. Él ya pagó el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero uno tiene que recibirlo en su casa y recibirlo en su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que él lo trataban como un hombre pecador, pero a él no le importaba, él estaba feliz, él estaba ahora con Jesús. Y le dice Zaqueo, se pone en pie y dice: Señor, he decidido dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Ya había cambiado. Ya Jesús estaba con él y se volvió generoso, aquel que era terriblemente amarrete, aquel que era tacaño, aquel que había robado, ahora daba. ¿Qué le parece? Cuando uno recibe a Jesús se produce un cambio. Ahora, ¿usted cree que Zaqueo perdió? Dios dice: dad y se os dará. Y cuando una persona da, Dios le da, ya sea lo que sea, también dinero. Cuando uno da a la iglesia o da a los pobres, Dios se encarga de darle a usted. Aunque usted dé 2 moneditas, o quizás done una casa, Dios se encarga de darle muchísimo más. Dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante, le darán en vuestro regazo. Así dice la palabra de Dios. Y entonces dice Jesús, dice: ha llegado la salvación a esta casa. Jesús entró, Zaqueo lo invitó a entrar. Ahora usted tiene que abrir su corazón y dejarlo entrar a Jesús. Y va a ver que todo va a cambiar. Usted puede recibir una sanidad divina, puede recibir liberación de demonios, de opresiones demoníacas. Usted puede recibir cualquier cosa. Pero lo más importante que usted tiene que recibir es la salvación de su alma. Todo aquel que en él creyere será salvo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, va a resucitar. Y todo aquel que vive y cree en mí, no va a morir eternamente. Va a estar conmigo en el cielo para siempre. ¿Qué le parece? Cuando Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, dice también: porque yo he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Quizás usted tenga su religión, no le alcanza. Quizás haya sido bautizado cuando es bebé, no le alcanza. Quizás usted cumpla con todos los sacramentos y vaya a misa o a la iglesia evangélica o la que sea, no le alcanza. Solamente Jesús es el que da la salvación. El apóstol Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo a través de Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Uno puede pasar de muerte a vida en este mismo momento. Si usted recibe a Cristo como su Salvador,
su Señor, su Rey. Si lo invita a entrar, así como Zaqueo lo invitó a su casa, usted invítelo a entrar, además de su casa, invítelo a entrar a su corazón. Y ahí se produce el milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene, se une a su espíritu y entonces es transformado en un hijo de Dios. ¿Qué hacer para ser salvo? Haga esta simple oración si usted quiere tener la vida eterna, ser perdonado de todos sus pecados. Yo le voy a guiar en una oración sencilla para que usted la pueda repetir ahí donde está. Vamos a orar. Dígale: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Creo que moriste en la cruz pagando mi deuda. Creo que llevaste mi condenación. Creo que moriste como mi sustituto, moriste en mi lugar. Ahora, Señor, abro mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Rey. Señor Jesús, dame tu Espíritu Santo y te doy gracias porque me has escuchado esta oración. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque has entrado en mi vida y ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Gracias porque ahora, de aquí en más, tú vivirás en mí, tú vives en mí, tu Espíritu Santo vive en mí. Transfórmame más y más como eres tú. Y que pueda yo también contarle estas maravillas a otras personas, que sea un misionero en mi entorno, en mi lugar de trabajo, con mis amigos. Señor, yo te doy infinitas gracias, porque ahora podemos hablar, tener comunión para siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. En la primera carta de San Juan, dice en el capítulo 3, estas palabras tan maravillosas. Dice así: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Le está hablando a personas que oraron una oración similar a la que les hice orar a ustedes. Yo la hice hace 40 y pico, muy largos, tal vez 48 años. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, y vea la certeza de San Juan que le quiere transmitir a los cristianos de esa época y a los cristianos de todo el mundo, y sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La certeza de ver a Dios. La palabra de Dios dice, Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero hay más, seremos semejantes a Él, coherederos con Cristo. El que venciere, dice en Apocalipsis, heredará todas las cosas, y yo seré su padre, y él será mi hijo. Esto es, no sé,
infinitamente superior a sacarse la lotería, a que te regalen $1.000.000 o 10 millones de dólares. Es recibir gratis la vida eterna. Eso es evangelio. Esas son buenas noticias. Eso es recibir a Jesús. Tener la certeza que le vamos a ver y vamos a ser tal como Él es y que somos hijos de Dios. Te leo de vuelta, vaya a su Biblia, primera carta, no el Evangelio, sino la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que nos llame sus hijos, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, porque todavía estamos en el cuerpo, que se va deteriorando de a poquito. Dice, pero sabemos, la plena certeza, que cuando Él venga, cuando Jesús venga, cuando Él se manifieste, vamos a ser transformados como Él, semejantes a Él, y le vamos a ver tal como Él es. Qué maravilloso. Recuerde que esto es una seguridad total. Mire, le hago un repaso. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse de los pecados. Cambiar de actitud hacia el pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente perdonarnos, sino limpiarnos y olvidar toda la maldad que hemos hecho. Eso es maravilloso. Eso son buenas noticias. Eso está en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Si decimos que no hemos pecado, si usted dirá, yo soy bastante bueno, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, defensor, que es Jesucristo el justo. Él murió, dice, cubriendo nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, que se llama propiciación, significa cubrir. El propiciatorio era donde se cubría la cubierta, donde estaba la presencia de Dios. Dice, y Él es la propiciación, es la cubierta por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es maravilloso. Comience a disfrutar de la vida, porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si necesita algo, vaya a Jesús. Si necesita amistad, hable con Jesús. Si se siente solo, hable con Jesús. Si necesita una guía para tomar una decisión, hable con Jesús. Abra la Biblia también y Dios le va a hablar o a su mente, o a su corazón, o a través de las Escrituras. Ya comenzó usted. Ya tiene libertad para hablar con Dios por el camino que Jesús le abrió hacia Dios. Fue restablecida la amistad de usted con Dios, por lo cual usted puede acercarse a la misma presencia de Dios Padre. Jesús dice, cuando ores, anda a tu aposento, estando solo, cerrá la puerta y allí está tu Padre, Dios Padre. Nada más ni nada menos.
Y tu Padre que ve en lo secreto y que oye en lo secreto y que está allí contigo, te va a recompensar en público. Eso es maravilloso. ¿Usted sabía que Dios estaba en su pieza? ¿Dios Padre estaba en su pieza? Usted habrá entrado a su pieza tantas veces solo, se habrá despertado solo, aunque puede tener su esposa, pero se ha sentido solo. Vaya solo a su pieza, enciérrese allí y declare: estoy con Dios. Y pídale, y después me cuenta. Si Dios no le responde, es imposible. Dios responde las oraciones, y yo desde que prácticamente nací que vengo orando, y Dios me responde hasta: Señor, quiero un gato de un color, y aparece el gato del color que quería. Señor, que se arregle el matrimonio de los vecinos que se van a divorciar, y se arreglaba. Y empecé a descubrir que Dios es real. Dios es real. Recuérdelo. Le mando un abrazo. Dios le bendiga.